Me gustaría, antes que nada, introducir un poquito la misión y la visión que tenemos al hacer estas jornadas. Siempre son educar, no únicamente sobre una marca o sobre un tipo específico de productos, sino sobre las enfermedades en la superficie ocular y las necesidades que tienen nuestros pacientes y las opciones que nosotros tenemos para brindarles. Por eso nuestra idea siempre es invitar expositores que son mucho más clínicos, que son reconocidos investigadores en el área de la salud visual, como es hoy el doctor Gonzalo Carvajal. Entonces, de antemano, abro paso al doctor. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas noches en Madrid. Muy bien, gracias Fernando. Es un placer para mí estar aquí con vosotros y participar en estas jornadas de salud visual. Me parece una iniciativa muy interesante. Listo, doctor. Le voy a dar control para que pueda compartir su pantalla, y Okay. ya que ya estamos en vivo. Vale, ya veo que puedo compartir. Ok. Vale, ya creo que estáis viendo mi pantalla, mi fondo de pantalla. Y como bien ha dicho Fernando, además de hablar de ojo, pues también me gusta mucho hablar de mi familia. Y ese, como no podía ser de otra manera, en el fondo de pantalla es mi hijo. Vale, pues ya está puesta la presentación en esta pantalla. Me vais a ver que me giro porque la cámara la tengo en el ordenador y la presentación la tengo en una pantalla mucho más grande para poder verla con más claridad. Entonces, si veis que no estoy mirando la pantalla es porque estoy mirando a la propia presentación. La idea de este webinar, como bien ha dicho Fernando, es dar conceptos básicos sobre la enfermedad del ojo seco, ver cómo se diferencia de lo que se conoce como contact lens discomfort y ver un poquito la evidencia científica que hay alrededor del uso de las lentes esclerales y el ojo seco, que como veréis no es exagerada, porque en lentes de contacto esclerales no hay una evidencia exagerada, pero sí suficiente como para poder aplicarla, y como veréis es uno de los tratamientos que están recomendados por la Tear Film Ocular Surface, que es el organismo que generó los reports del DIWS, del Dry Eye Workshop. Y al final os voy a dar algunos tips, algunas ideas del proceso de adaptación, que veréis que es exactamente igual que si adaptáis lentes esclerales en córnea irregular, pero hay algunos aspectos que tenemos que tener en consideración con más énfasis del que tendríamos en los pacientes de córnea irregular. Y por último, por las ideas para casa, es decir, lo que creo que es más importante que os llevéis de esta presentación, que espero más o menos que dure una hora. Espero no alargarme mucho más. Y creo que al final, si no que Fernando me corrija, pues estaré encantado de poder contestar a las preguntas que podéis tener. Y si no, en la última diapositiva estará mi correo electrónico para que me podáis comentar lo que consideréis. Entonces, como he dicho, el tema de hoy es esas dos imágenes que veis en la diapositiva, que es la sequedad ocular, tanto desde el punto de vista del contact lens discomfort como fundamentalmente lo que es la enfermedad de ojo seco y qué papel tienen las lentes de contacto esclerales en todo esto. Y en el lateral de las diapositivas vais a ver todo el índice de lo que vamos a ir viendo y va a estar iluminado solamente la temática que estemos en ese momento comentando. Pues vamos a ver entonces qué es la enfermedad del ojo seco. Vamos a ver exactamente qué es y vamos a empezar primero por definir qué es la superficie ocular, porque es muy importante, ya que enfermedad del ojo seco habla de, lo primero que se te puede ocurrir es sequedad, lágrima, una patología de la lágrima, pero no es realmente así, porque la superficie ocular se considera como si fuera una unidad anatomofuncional, es decir, todos las estructuras que forman parte de esa superficie ocular van a formar esa unidad anatomofuncional y van a estar conectadas unas con otras, manteniendo el equilibrio, la homeostasis, para que toda la superficie ocular esté de manera
adecuada con un único propósito, que es mantener la transparencia corneal. No olvidemos que la función o el papel de nuestro globo ocular es la de darnos la visión. Es decir, hacen de cámara para que podamos ver y, por tanto, todas las funciones que tiene las estructuras del globo ocular son principalmente para ¿qué? Mantener la transparencia y que llegue la imagen a la retina. En el caso de la superficie ocular, pues mantener esa transparencia corneal y proteger al ojo de una agresión externa que pueda eliminar o dañar esa transparencia corneal. ¿Cuáles son esas estructuras del ojo, además de los anejos como las glándulas lagrimales, el sistema de drenaje, las vías nerviosas, tanto aferentes como eferentes? Pues son el epitelio corneal, es decir, la superficie ocular es el epitelio, el resto de la córnea no lo consideramos superficie, la conjuntiva, su epitelio, el borde libre de los párpados, el limbo, la lágrima, ¿de acuerdo? Esas son las componentes de esa superficie ocular y, por tanto, cuando hablamos de enfermedad de ojo seco, como vamos a ver más adelante, no nos vamos a fijar solamente en la lágrima. Es cierto que la lágrima tiene un papel fundamental y es probablemente la más importante desde el punto de vista anatomofisiológico de la superficie ocular, porque lo baña todo en la superficie ocular y tiene probablemente las principales propiedades, las principales funciones o responsabilidades dentro de esa unidad anatomofuncional, como lo que veis en la diapositiva, que son la de lubricar, proteger y nutrir, hidratar y mejorar la visión. Pensar que la lágrima es la primera capa de ese complejo óptico o de esa estructura óptica que nos permite ver y, por tanto, tenemos que tener un conocimiento de esa lágrima de una forma un poquito más intensa, un poquito más profunda. Está compuesta por 2 o 3 capas, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, con un pH neutro, que es más o menos 7,4. Eso es importante a la hora de utilizar líquidos de mantenimiento con las lentes de contacto o la solución salina o las lágrimas artificiales o fármacos que se vayan a utilizar con las lentes de contacto esclerales en estos pacientes que puedan tener enfermedad de ojo seco. La osmolaridad, que como veréis es un factor tiene un papel muy importante en la enfermedad de ojo seco, es aproximadamente 310, entre 300 y 310. Para muchos autores 310 probablemente ya se consideraría hiperosmolar y su contenido es principalmente agua. Luego vamos a ver que tiene también lípidos, mucinas, tienen iones, proteínas que hacen que esa lágrima pueda cumplir con todas esas propiedades que veis en esa diapositiva. Las 3 capas que tiene la superficie ocular son la capa lipídica, la capa acuosa y la capa mucínica. La capa mucínica y la capa acuosa para algunos autores es la misma capa y la llaman capa acuoso-mucínica, por tanto podéis encontrar en algunas publicaciones que hablan solamente de dos capas de la lágrima, porque no hay una manera, un punto anatómico, morfológico en el que podamos diferenciar cuándo pasa de ser capa acuosa a capa mucínica. Vamos a ver en otras diapositivas cómo son las mucinas, ya que dentro de esa capa acuosa hay un contenido de mucinas solubles que tienen una mayor concentración según estamos más cerca del epitelio corneal, pero que también llegan prácticamente esas mucinas hasta casi entrar en contacto con la fase polar de la capa lipídica, que es la más externa de ellas, ¿de acuerdo? Que es la que nos permite fundamentalmente tener un control de la evaporación de esa lágrima, de esa película lagrimal que tenemos sobre la superficie ocular y que permite que tenga una homogeneidad, ¿de acuerdo? Solamente como curiosidad, os he puesto en la diapositiva de que está compuesta esa capa lipídica, que principalmente son ceras y esteroles, los lípidos que tenemos en esa capa lipídica. Luego en el componente acuoso, no solamente es agua, ya hemos visto antes que es más del 98% de agua, pero existen otras moléculas que tienen un papel muy importante. Las más importantes, y yo creo que tenéis que llevaros de esta presentación, son unas proteínas y las sales, que son las responsables de mantener la osmolaridad, es decir, el sodio, potasio, magnesio, el calcio, todos esos iones que tenemos en la lágrima son las responsables de mantener una osmolaridad, una osmosis adecuada en la película lagrimal y que, por tanto, las células epiteliales de la córnea no sufran manteniendo ese equilibrio osmótico, entrando y saliendo agua de esas células y, por tanto, estén en un buen estado y, como hemos dicho antes, manteniendo esa transparencia corneal. Y luego hay 2 proteínas, hay muchas más, pero hay 2 proteínas importantes que yo creo que
tenéis que conocer, y sobre todo por las funciones que tienen, que son la lisocima y la lactoferrina. Son dos proteínas que la lisocima la podéis conocer fundamentalmente porque en los pacientes de lente de contacto esclerales y fundamentalmente los de lentes de contacto blanda de uso prolongado, es decir, que están entre un año, año y medio con la misma lente de contacto, esta proteína es la responsable de los depósitos proteicos, ¿de acuerdo? Porque está en una concentración bastante elevada. Pero estas dos proteínas tienen una característica y unas propiedades muy importantes y son las propiedades de combatir ante el ataque de patógenos a la superficie ocular. Tienen acción bactericida en el caso de la lisocima y acción bacteriostática en el caso de la lactoferrina. Es lo mismo, es decir, son dos maneras de eliminar los patógenos, las bacterias, lo que pasa que una es entrando dentro de la bacteria y eliminándola desde su interior y la otra es partiendo la bacteria, es decir, rompiéndola. Pero las dos tienen esas capacidades de proteger ante el ataque de un patógeno y por tanto son dos proteínas muy importantes de la película lágrima. También son responsables, con las mucinas que vamos a ver ahora, de esos depósitos y ese detritus que se forma dentro del menisco lagrimal que hay entre la lente de contacto escleral y la córnea y que haga que el paciente tenga una pérdida de calidad óptica. Y luego están las mucinas, que hablaríamos de ellas como la capa mucínica, que sería la más interna, pero como os he dicho, esas mucinas las hay de dos tipos, las mucinas de membrana y las mucinas solubles. Las solubles son las que están en la capa acuosa y por eso hablamos de capa acuoso-mucínica. Y las principales es la MUC5AC, la que veis, la segunda que os he puesto ahí, la MUC5AC, es la principal porque es la que está secretada por las células goblet o células caliciformes, que son las secretoras principales de la mucina soluble. Y son las que le dan viscosidad a la lágrima, son las que le dan estabilidad. Es decir, el tiempo de rotura lagrimal no depende solamente de tener una buena capa lipídica, sino de tener una buena capa acuosomucínica con la mucina suficiente para que le dé estabilidad y no se rompa esa película lagrimal. Y luego están las mucinas de membrana, que son las mucinas que se unen al glicocálix del epitelio corneal para mantener la lágrima anclada a la superficie ocular, tanto al epitelio corneal como conjuntival, para que no se caiga, para que se mantenga en su posición y tengamos estabilidad. Por tanto, una de las ideas que quiero que llevéis para casa de este pequeño resumen de la superficie ocular es que la estabilidad lagrimal no depende solamente de la capa lipídica, sino que también depende de las mucinas. Y si nosotros hacemos daño a las células goblet, que son las que secretan la mucina MUC5AC, que están alrededor en la conjuntiva, alrededor del limbo, porque apoyamos en exceso la lente de contacto y hacemos daño a esas células y no secretan una buena cantidad de mucina, lo que vamos a tener es una pérdida de estabilidad de esa película lagrimal y, por tanto, problemas durante el uso de la lente de contacto. Bueno, todo esto que os he contado viene a colación de la enfermedad del ojo seco, que como os he dicho, no solamente depende de la película lagrimal. Fijaros, en 2007, porque hasta 2007 había varias clasificaciones y no había un consenso sobre lo que era lo que se llamaba entonces el síndrome de ojo seco, que ahora le han cambiado el nombre. No había un consenso y en 2007 salió un workshop, el DIUS, el Dry Eye Workshop, sponsorizado por la Tears Film and Ocular Surface Society, en la que expertos mundiales sobre ojo seco hicieron un consenso y le dieron una definición, una clasificación, unas pruebas diagnósticas que son más adecuadas para el diagnóstico de esta patología y unos tratamientos. Fijaros que hablan del ojo seco como una enfermedad multifactorial de la película lagrimal y de la superficie ocular, ¿de acuerdo? Y esto es importante y lo recalco porque vais a ver dónde es importante, por ejemplo, adaptar una lente de contacto escleral cuando hablamos de ojo seco. Y que causa síntomas de malestar, trastornos visuales, inestabilidad de la película lagrimal y que va acompañado por un incremento de la osmolaridad. Esta es la clasificación, la definición que salió en el año 2007. En el 2017 se volvió a reunir ese panel de expertos y cambiaron un poquito esa definición, añadiendo a esa definición el daño en la superficie ocular y la inflamación. Dos factores muy importantes para definir esta enfermedad. Ya no es un síndrome, sino que la cataloga como una enfermedad, sigue siendo multifactorial. Y fijaros que ya no habla de la lágrima, habla de la superficie ocular, habla de esa unidad anatomofuncional que os he explicado antes. Ya no es una patología de la lágrima, sino es una patología de la superficie ocular
que se caracteriza por esa pérdida de homeostasis, de equilibrio entre la película lagrimal y el resto de los componentes de la superficie ocular. ¿De acuerdo? Fijaros que la clasificación de ese ojo seco ya no se separa entre ojo seco evaporativo y ojo seco acuodeficiente, sino que es una clasificación mixta, porque es muy difícil que podamos encontrar ojos secos que sean evaporativos solos, es decir, que sea porque tiene una capa lipídica muy débil y irregular y hace que la lágrima se evapore con más facilidad, o que sea simplemente acuodeficiente, es decir, que no haya volumen suficiente. Por lo general, en casi todos los casos, hablan de ojos, hablamos de enfermedad de ojo seco mixta, en la que hay un componente evaporativo y acuodeficiente, que puede predominar más uno o el otro, pero que van a estar los dos en la mayoría de los casos. El grado de esa sequedad ocular es el que va a marcar el tratamiento, o de esa enfermedad de ojo seco, es la que va a marcar el tratamiento. Y aquí es donde quiero que os llevéis la primera de las ideas importantes cuando hablamos de las lentes esclerales en el ojo seco. Las lentes esclerales para ojo seco, y lo voy a repetir a lo largo de la presentación varias veces, están indicadas fundamentalmente en los grados de ojo seco moderado y severo, fundamentalmente los grados 3 y 4, que son los que cursan con daño de la superficie ocular. Es decir, funcionan muy bien y son muy indicadas para esos pacientes con una sequedad severa, que suele estar asociada a patologías sistémicas, en las que tenemos tinciones corneales importantes y hay una sintomatología que pasa de ser un malestar a ser, en muchos de los casos, dolor, a ser un síntoma neurotrófico. ¿De acuerdo? Veréis luego cuáles son las patologías más habituales en las que vamos a adaptar este tipo de lentes de contacto. La idea no es adaptar estas lentes de contacto esclerales en ojos secos leves, grado 1 o grado 2, o en lo que veremos más adelante que se conoce como contact lens discomfort. Para esos tipos de ojo seco tenemos otras alternativas que pueden ser más fáciles de adaptar y que van a funcionar de una manera bastante adecuada. Bueno, para entender cuál es la problemática de la enfermedad del ojo seco, creo que es importante que tengamos también claro cómo es la patogénesis de la enfermedad, es decir, de dónde nace todos los síntomas y signos de esa patología y cuáles son los disparadores o los triggers de esa patología. Los tres disparadores fundamentales de la enfermedad del ojo seco son una evaporación elevada de esa película lagrimal, un pobre intercambio lagrimal. Fijaros que eso es una de las cosas que ocurre con las lentes de contacto esclerales, pero que en este caso, en los pacientes en los que lo vamos a adaptar, va a ser beneficioso en vez de un disparador, porque estamos protegiendo esa superficie, y también el aumento del daño de la superficie ocular es otro disparador de toda esa patogénesis. Vamos a verla más o menos resumida en una serie de gráficas para que entendáis la complejidad de la patología y por qué es difícil de diagnosticar, porque hay pacientes que tienen signos pero no tienen síntomas y viceversa, y por tanto no tenemos un criterio de diagnóstico muy claro, incluso para poder no solamente diagnosticarlo, ya imaginaros el poder gradar esa severidad. Bueno, si el primer disparador con el que vamos a trabajar es el aumento de la evaporación, ese aumento de la evaporación lo que va a hacer es aumentar la osmolaridad. Es decir, si yo lo que hago es eliminar solución de la parte acuosa de una solución y sigo manteniendo los iones, el soluto, pues va a haber más concentración de esos iones en menos lágrima, vamos a tener un aumento de la osmolaridad. Ese aumento de la osmolaridad va a provocar que el equilibrio osmótico de las células epiteliales se vea alterado y eso provoque una serie de procesos bioquímicos, entre ellos la aparición de moléculas inflamatorias. Esas moléculas inflamatorias van a provocar daño en el epitelio. Es donde van a aparecer esas tinciones, esas úlceras en los casos más severos, y va a provocar además que haya una menos producción de células mucínicas, porque os he comentado antes que la mucina soluble viene principalmente de las células Goblet, que son las que secretan la MUC5AC, pero la MUC2, que es también soluble, o la MUC1, la MUC4, la MUC16, que son las de membrana, son secretadas por las células epiteliales de la superficie ocular, tanto fundamentalmente las conjuntivales. Por tanto, si tenemos un daño en ese epitelio, va a haber una menos producción de mucina fundamentalmente en membrana y va a provocar que tengamos un aumento de la inestabilidad lagrimal. Ya no se ancla bien esa película lagrimal
la superficie ocular y es más fácil que se pueda romper y, por tanto, aumente esa evaporación. Aquí tenéis el que se conoce como el primer círculo vicioso de la patogénesis del ojo seco. El segundo círculo vicioso proviene de las moléculas inflamatorias. Por eso, en el 2017, la TIFOS la incluye dentro de la definición. Y es que esas moléculas inflamatorias, además de hacer daño en el epitelio y disminuir la producción de mucinas, va a provocar daños en los nervios corneales. Ese daño en los nervios corneales va a provocar algo que es muy evidente y es una disminución de la sensibilidad corneal. Pensar que la sensibilidad corneal la tenemos principalmente para captar el dolor y que el ojo pueda defenderse ante el daño externo. Si tenemos menos sensibilidad corneal, se va a romper el equilibrio y como no sabemos si nos está haciendo daño agentes externos, lo que va a ocurrir es que la producción lagrimal va a descender. Recordad, por ejemplo, cuando hacéis un test de Schirmer sin anestesia, si esa tira de Schirmer daña un poco los nervios corneales o conjuntivales, lo que se va a producir es una lacrimación refleja. Si tenemos una bajada de ese umbral de sensibilidad corneal, lo que va a producir es que haya menos producción lagrimal porque tiende la superficie que no necesita más cantidad de lágrima para protegerse, y si tenemos menos producción lagrimal, volvemos a cerrar otro círculo vicioso aumentando la osmolaridad. Y este es el segundo círculo vicioso de la patogénesis del ojo seco. Fijaros que esa bajada de sensibilidad corneal no solamente altera el equilibrio, sino que va a hacer disminuir el parpadeo. No hay peligro de daño, parpadeo con menos frecuencia, porque además no tengo esa sensación de molestia, de sequedad, porque se evapore la lágrima, porque no tengo esa sensación. Si tenemos daño en la superficie ocular, aumentarán las moléculas inflamatorias y exacerba el primer ciclo vicioso. Si disminuimos el intercambio lagrimal, vamos a aumentar el detritus en la superficie ocular, que va a provocar un aumento de las moléculas inflamatorias, exacerbando otra vez el primer círculo vicioso y es a su vez el segundo círculo vicioso. De aquí, esa disminución del parpadeo también va a provocar una disminución del intercambio lagrimal, porque recordad que el parpadeo sirve para eliminar la película lagrimal y que se pueda renovar. Y además, fijaros por dónde va esta línea, nos lleva a que si hay menos parpadeo, más tiempo expuesta a la película lagrimal para que se pueda evaporar. Es decir, todo se interconecta y eso hace que sea muy difícil tanto el diagnóstico como el tratamiento de la enfermedad de ojo seco. Pero no solamente eso. Todo esto lo que va a producir, si se altera en demasía, es, y en función de qué se alteren, síntomas. Y por tanto, vamos a tener esa combinación entre síntomas y signos que es también conocida en la enfermedad del ojo seco. Idea para casa. Fijaros, estos son todos los test que dice el DIUS 1, pero el DIUS 2 es muy parecido, que tenemos para poder hacer diagnóstico de ojo seco. Yo creo que los conté una vez, hay creo que 70 o 74, eso es una locura. No podemos hacer todas las pruebas a nuestros pacientes para saber si tienen ojo seco o no. Y entre otras cosas porque si las hiciéramos todas, seguramente habrá algunos test, muchos de ellos que el paciente dé por debajo de los valores normales y en otros incluso por encima, como si no tuviera problemas de sequedad ocular. Lo que es fundamental, y esto es la idea que os quiero lanzar para que llevéis para casa, es que además de las pruebas para encontrar los signos, es muy importante que en vuestro proceso clínico de adaptación de lentes de contacto, y en las esclerales fundamentalmente, utilicéis cuestionarios para valorar la sequedad ocular que tiene el paciente antes y durante el uso de la lente de contacto. Es decir, antes de hacer la adaptación y después de hacer la adaptación para conocer si ha habido variaciones en esa sintomatología y poder hacer los cambios que sean necesarios o si hay que hacer un tratamiento de esa enfermedad. Estos cuestionarios nos valen tanto como para la enfermedad del ojo seco como para lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es algo que de manera histórica se ha confundido con la patología o la enfermedad del ojo seco, con lo que en muchas ocasiones hemos conocido como ojo seco al final por el uso de las lentes de contacto al final del día. Y que se le puso un nombre a esta misma sociedad, la Tearfield and Ocular Surface Society, en 2012, llamándolo Contact Lens Discomfort o incomodidad por el uso de las lentes de contacto en español. Esto es muy parecido desde el punto de vista sintomático a la patología de ojo seco. Si os fijáis, habla de sensaciones oculares adversas, episódicas o persistentes, alteración de la visión y como resultado la reducción de la compatibilidad de las lentes de contacto. La lente de contacto siempre se ha considerado un factor para provocar la enfermedad del ojo seco, pero realmente no la provoca. Lo que está provocando es otra cosa que se llama
contact lens discomfort, que no es una enfermedad, sino que es una alteración de ese equilibrio de la superficie ocular y que desaparece o disminuye disminuyendo el tiempo de uso de las lentes de contacto o abandonando el uso de las lentes de contacto. ¿De acuerdo? Esto no es ojo seco, es otra cosa. Y al final, donde vamos a hablar de ideas para casa, vamos a ver cómo diferenciar entre la patología ojo seco y el contact lens discomfort. Aquí no es el paciente que tenemos que adaptar lente de contacto escleral. Este es el tipo de paciente en el que podemos adaptar cualquier otra lente de contacto que mejore esa sintomatología que tiene con la lente de contacto que está utilizando actualmente. Esto daría para otro seminario de 1 hora o más, pero aquí, por ejemplo, una opción podría ser la ortoqueratología, ¿de acuerdo? Fijaros que en este caso la clasificación del contact lens discomfort se basa en el tipo de materiales, diseños, soluciones de mantenimiento o factores ambientales que pueden provocar que el paciente no esté cómodo con el uso de la lente de contacto. Vuelvo a repetir, no es el paciente del que estamos hablando de ojo seco cuando vamos a adaptar lente de contacto escleral. Este es otro tipo de paciente. Por eso os he dicho antes, y lo repito otra vez, lente de contacto escleral está indicada en la enfermedad de ojo seco, sobre todo moderado o severo, en el que hay daño de la superficie ocular, sobre todo hay tinciones corneales o úlceras corneales o pérdida de transparencia en la que necesitamos el uso de esta lente de contacto para mejorar esa superficie, como vamos a ver más adelante. Aquí tenéis lo que os comentaba de las diferencias entre la patología de ojo seco y el contact lens discomfort. Fundamentalmente, la mayor de ellas es que el contact lens discomfort siempre ocurre con la lente de contacto y que disminuye o desaparece esa sensación de sequedad cuando eliminamos la lente de contacto. En cambio, en la patología de ojo seco, esa sintomatología o esos signos están de manera continua independientemente de que tengamos un acelerador o un exacerbador de esa sintomatología como pudiera ser la lente de contacto. Por tanto, la lente de contacto nunca va a generar enfermedad de ojo seco, lo que puede hacer es exacerbar esa sintomatología de un paciente que ya tiene enfermedad de ojo seco. ¿De acuerdo? Si a ese paciente le quitamos la lente de contacto y no disminuye o desaparece por completo toda esa sintomatología y esos signos, estaremos ante un paciente de ojo seco. Si desaparece, probablemente estamos hablando de contact lens discomfort. Ok, pues vamos entonces a la parte ya más importante. Ya hemos visto la introducción. Vamos a hablar un poquito de lentes de contacto. Vamos a ver las lentes esclerales, qué son y para quién son, ¿de acuerdo? Pensar que cuando hablamos de lente de contacto escleral, estamos hablando de una lente de contacto que posee un diámetro mayor que el diámetro de iris visible del paciente. Si no, estaríamos hablando de una lente corneal o de una lente corneoescleral. Pero si hablamos de lente escleral, siempre tiene que tener un diámetro mayor que el diámetro de iris visible del paciente. Cuidado con esta definición, ¿de acuerdo? Porque perfectamente podría ser una lente escleral, como la conocemos, permeable al gas, pero también una lente de contacto hidrofílica. Es una lente de contacto escleral, tiene diámetros de 14,5, 15, 14,2, 14,4, que en todos los casos es mayor de diámetro que una lente de contacto, que la córnea, y por lo tanto también estaríamos hablando de lente escleral. Pero vamos, en este caso tenemos claro que vamos a hablar de lentes permeables al gas esclerales, ¿de acuerdo? Estas lentes no son nuevas, es decir, no aparecieron, aunque parezca lo contrario, no aparecieron hace 10 o 15 años, que es lo que llevamos dando cursos y adaptándolas y viendo que forman parte del corazón de casi todos los programas científicos de los congresos a los que vamos en los que se habla de lentes de contacto. No, estas lentes de contacto casi podríamos hablar que fueron las primeras que aparecieron en el mercado. O que las primeras que se adaptaron. Este señor que veis aquí es es el doctor Müller, que hace cerca de 140 años, en 1887, adaptó las lentes de contacto esclerales primeras con vidrio soplado, que son las que estáis viendo en la imagen de al lado. Evidentemente esas lentes nunca funcionaron, no podías aguantarlas más de 30 minutos en el ojo porque no tenían DECA, es decir, eran completamente impermeables al oxígeno y por tanto en 30 minutos generaban unas hipoxias tan brutales que hacían que fueran muy dolorosas y además hacían un daño edematoso a la córnea muy importante. Por eso no llegaron a continuar con su uso y empezaron a aparecer las lentes de contacto permeables al gas corneales y luego las lentes blandas en las cuales ya teníamos un poco de DECA y aparecen hace 15 años más o menos cuando o vuelven a tener ese boom
de adaptación y de volver a estar en nuestro portafolio de lentes de contacto indicadas en algunos casos, cuando tenemos diseños mucho más adecuados para mantener la fisiología corneal y además tenemos materiales que permiten un paso al oxígeno enorme, que hace que ya no tengan ese hándicap que tenía hace 140 años. Pero pensar que estamos hablando probablemente del nacimiento de las lentes de contacto con las lentes de contacto esclerales. Ha habido clasificaciones anteriores, pero la clasificación más actualizada ya tiene 9 años, es de 2013, es de la Scleral Education Society. Y fijaros que las lentes esclerales las dividen entre mini esclerales y grandes esclerales, porque son lentes de contacto que se apoyan por completo en la esclera y van a depender de si es mini escleral o gran escleral en función del diámetro que tenga con respecto al diámetro de iris visible. En el caso de los pacientes con ojo seco, con patología de ojo seco, las lentes de contacto que vamos a adaptar esclerales son en su gran mayoría o mini esclerales del diámetro más grande, 17,5, 18, o ya pasamos a lentes de contacto gran escleral, porque lo que vamos a precisar, como vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la parte del protocolo de actuación, es diámetros que protejan, que sean lo mayores posibles para que protejan la mayor parte de la superficie ocular, porque como vamos a comentar después, tiene una función clara, además de darle calidad óptica, tiene una función clara, que vamos a ver un poquito más adelante. Todas las lentes de contacto esclerales, ya sean de un diámetro o de otro, gran esclerales o mini esclerales, indicadas para ojo seco o indicadas para córnea regular, tienen 3 zonas. La zona óptica, que lo que hace es salvar el apoyo en la córnea, crear un reservorio de la película lagrimal, la zona de transición, que está para salvar el limbo, y la zona escleral, que es donde se va a apoyar. ¿De acuerdo? Todas, absolutamente todas, tienen esa estructura o ese diseño y luego se van a dividir en función del fabricante que haga la lente de contacto, pues con diseños que tengan hasta 6-7 curvas, aunque tengan solamente 3 zonas, o diseños que sean tóricos en su periferia, como veis en este vídeo o en esta animación, que tiene diferente espesor en un meridiano o en el otro, que hace que sea tórico en su cara interna, o van a tener microvolts, como veis en esta imagen, para saltar pinguéculas o saltar pterygiums para que nos apoyen en una zona de la conjuntiva que puedan irritar. Es decir, luego va a haber variaciones en ese diseño inicial que os he comentado de 3 zonas, pero que al final la base son 3 zonas, zona óptica, transición y zona de apoyo. ¿Dónde utilizáis las lentes de contacto esclerales, permeables? Pues fundamentalmente en estas 3 situaciones. En la que más utilizáis la lente de contacto y en donde habéis visto muchísimos más seminarios y webinars hablando, es para mejorar la calidad visual. Y la mejora de la calidad visual fundamentalmente la hacéis en los pacientes de córnea irregular, esos pacientes que con las gafas no mejoran su calidad visual, que no ven bien y que necesitan la ayuda de un material rígido que les permita tener una muy buena visión. Ese es el principal uso de la lente de contacto escleral, porque probablemente la mayor incidencia de pacientes con ese tipo de problema que lleguen a vuestra consulta es mayor que aquel que necesita una protección de la superficie ocular. Porque pacientes con ojo seco, con la enfermedad de ojo seco, probablemente hay muchísimos más que pacientes con córneas irregulares. Muchísimos más. Pensad que aproximadamente el 30% de las consultas que tiene un oftalmólogo están dedicadas a sintomatología relacionada con la enfermedad de ojo seco. Pero ¿qué ocurre? Que, como os he dicho antes, estas lentes de contacto están fundamentalmente indicadas para pacientes que tienen ojo seco, enfermedad de ojo seco, recordad, moderado o severo. Y el gran porcentaje de pacientes que tienen enfermedad de ojo seco son ojos secos leves, grado 1, grado 2, que no tienen un daño de la superficie ocular importante y que además tienen otros tratamientos que les pueden hacer tener una muy buena calidad de vida, pues como pueden ser los tapones para los puntos lagrimales o ciertas lágrimas artificiales o corticoides antiinflamatorios como la ciclosporina o, por ejemplo, suero autólogo que les pueden hacer tener una mejora de esa superficie ocular sin la necesidad de poner una lente de contacto escleral. Y por tanto, del 100% de adaptaciones de lentes de contacto esclerales, probablemente no será más del 10 o el 15% el que esté dedicado a
la protección de la superficie ocular, es decir, a esos pacientes de enfermedad de ojo seco. Y luego también se pueden utilizar como uso cosmético lentes tintadas pues, para algunas situaciones en las que una lente de contacto blanda no es suficiente. Hay mucha evidencia científica, es donde más evidencia científica hay del uso de la lente de contacto escleral para la mejora de la calidad óptica. Pero es evidente porque esa mejora de la calidad óptica, de la calidad visual, no solo ocurre en los pacientes de córnea irregular, sino que también ocurre en los pacientes de ojo seco. Con lo cual, toda la evidencia científica que tengamos sobre ojo seco y lente escleral se puede añadir a la de mejora de calidad visual, porque estos pacientes que tienen daño en la superficie ocular, si le mejoramos esa superficie ocular con el uso de la lente de contacto escleral, también le vamos a mejorar su calidad óptica, porque vamos a mejorar la transparencia de ese epitelio corneal. Fijaros que por eso lo he remarcado, que con una lente de contacto escleral somos capaces de pasar de agudezas visuales en decimal de 0,1, 0,2 con la mejor refracción en gafas a 0,7, 0,8, incluso la unidad con el uso de la lente de contacto escleral, con lo cual es evidente que es la principal indicación. Pero hoy hemos venido a hablar de otra cosa, hemos venido a hablar de cómo podemos usar esa lente de contacto escleral para proteger la superficie ocular, y de eso es lo que vamos a hacer. Otra vez lo vuelvo a repetir, es que es la idea principal que quiero que os llevéis a casa. Es decir, quiero que cuando sacáis este webinar, apaguéis el ordenador y os pregunten qué tal, digáis, Gonzalo Carracedo ha sido muy pesado. Nos ha dicho infinitas veces que la lente de contacto escleral es para utilizar en los pacientes de enfermedad de ojo seco severo, es decir, grado 3 o grado 4. ¿Cuáles son esos pacientes? Fundamentalmente pacientes que tienen otras patologías sistémicas asociadas a esa enfermedad de ojo seco, como puede ser el síndrome de Sjögren, como puede ser el Stevens-Johnson, puede ser el pemphigoide cicatricial, el lupus eritematoso, como puede ser otras patologías como la artritis reumatoide, patologías asociadas a al tejido conectivo o algunas patologías neurotróficas que provocan mucho dolor y daño en la superficie ocular. Esas son las patologías en las cuales una lente de contacto escleral os puede ayudar de manera muy, muy importante. No en los ojos secos más leves. ¿Qué tenemos en cuanto a referencias bibliográficas? Pues calcular que hay aproximadamente unas 300 referencias científicas entre trabajos de investigación en las que estudian varios grupos de pacientes y vemos qué ocurre en ellos, como fundamentalmente hay muchos case report, hay muchos casos clínicos publicados que nos dan una idea de cómo esta lente de contacto mejora la calidad óptica y la calidad de vida de estos pacientes. El Tearfield and Ocular Surface Society Use 2 Management and Therapy Report, que está publicado en la revista de Ocular Surface, también es muy interesante que lo podáis leer porque ahí es donde, digamos, que es la Biblia de la enfermedad del ojo seco, se muestra o se indica la lente de contacto escleral como uno de los potenciales tratamientos en la patología de ojo seco severa. Vamos a ver unos cuantos artículos científicos y qué resultados han tenido y cómo han funcionado las lentes para que os hagáis una idea de dónde podéis utilizar esas lentes y qué es lo que os podéis encontrar, casi siempre pensando a más medio plazo o largo plazo que no al corto plazo. En la mayoría de los casos esas mejoras requieren de un tiempo, no es una mejora inmediata al día siguiente o a los pocos días, sino que suelen ser mejoras a más largo plazo que no conseguiríamos de otra manera. En este trabajo, por ejemplo, que es una revisión, esta tabla lo que nos está mostrando, y por eso os la he puesto, es la mayoría de las patologías en las que tiene sentido utilizar una lente de contacto escleral. Fijaros que estamos hablando de patologías, pues queratopatías neurotróficas, queratopatía de exposición, daño químico, posquímico, conjuntivitis cicatriciales, degeneraciones de nódulo de Salmans que están relacionadas con la córnea irregular, o el síndrome de Sjögren, como dice aquí, la enfermedad de Graves. Es decir, son todas patologías que en muchos de los casos pueden ser sistémicas y que cursan con un ojo seco severo, más que moderado, severo o muy severo, ¿de acuerdo? En el que el daño de la superficie ocular es muy importante. Fijaros en este otro trabajo en el que se muestran las imágenes de arriba, son estas tres que os estoy indicando aquí, son imágenes antes del uso de la lente de contacto y las demás son después del uso de la lente de contacto. Fijaros cómo una lente de contacto escleral es capaz de disminuir
la neovascularización en este caso que veis aquí, o en este de aquí arriba, como tenemos también vasos sanguíneos y pérdida de transparencia en todo el cuadrante temporo superior, y cómo con el uso de la lente de contacto disminuye esa neovascularización y también disminuye la opacidad, haciendo que la calidad óptica del paciente sea mucho mejor. O en el caso de esta úlcera, de esta opacidad, de este leucoma por ulcerosa, como con el paso del tiempo, con el uso de la lente de contacto, prácticamente desaparece esa opacidad, haciendo que la visión del paciente mejore de una manera extrema. Pensar que en cualquiera de estos tres casos no estamos hablando de mejoras que ocurran en cuestión de pocas semanas. En el caso de ese leucoma ulceroso estamos hablando de años, es decir, probablemente, si no quiero recordar, el paso entre una imagen y las otras son aproximadamente de año en año. Creo que esta es 2012, es cuando empezó este trabajo, y esta última aquí es 2014 o 2015, ¿de acuerdo? Es un trabajo a largo recorrido, pero fijaros lo que podemos llegar a conseguir con este tipo de lentes de contacto, y ahora os explicaré en el siguiente apartado por qué y cuál es el objetivo de poner esta lente de contacto. Fijaros en este otro trabajo cómo aumentamos la velocidad de cicatrización con la lente de contacto en el caso de queratitis infecciosa si en el reservorio entre la película lagrimal entre la lente y la córnea, además de poner una solución salina sin conservantes o una lágrima artificial, añadimos un fármaco, como es en este caso un antibiótico, la moxifloxacina, para el tratamiento de esa úlcera. Y podéis ver cómo en el 30 días hemos mejorado muchísimo esa úlcera, esa queratitis ulcerosa infecciosa, con el uso de la lente de contacto escleral, cosa que sin esa lente de contacto probablemente hubiera tardado mucho más tiempo en poder mejorar. En este otro trabajo, fijaros en estos casos en los que tenemos un defecto epitelial, tenemos esta apertura del epitelio corneal bastante importante, y cómo durante el uso de la lente de contacto escleral, al cabo de más o menos 5 días, hemos conseguido cerrar ese defecto, y aunque sigue teniendo la opacidad, la mejora es bastante importante, y esa opacidad con el uso de la lente de contacto mejorará con el paso de los meses. En este otro caso clínico, fijaros cómo este sería un caso de pemphigoide cicatricial, en el que poner una lente de contacto lo que va a provocar es mejorar la calidad de vida, porque va a disminuir el dolor, va a mejorar esa neovascularización a largo plazo, y además en estos casos, como tiene una sensación dolorosa muy importante, son pacientes que suelen utilizar anestésicos de manera abusiva, que va a provocar úlceras y daños en la superficie del ojo, que vamos a minimizar, porque al tener la lente de contacto escleral y sentir mucho menos esa sensación dolorosa, la sensación neurotrófica, vamos a evitar que se use el anestésico de manera tan habitual, y por tanto disminuir también esos efectos secundarios. En este otro trabajo, que es el último que os presento en este apartado, es un trabajo bastante interesante porque pregunta a pacientes que utilizan, que tienen la enfermedad de injerto contra huésped, es decir, pacientes que han tenido trasplante de médula, los cuales suelen tener como uno de los efectos secundarios una sequedad ocular muy severa. Se les pregunta, que es la tabla grande que estáis viendo, cómo han mejorado los síntomas después de o durante el uso de la lente de contacto escleral. Fijaros que en el 94% de los casos la mejora mayor está en la sensación de sequedad y en la sensación de dolor, y casi el 90% de ellos hablan de una mejora en su calidad de vida. Esta es la parte importante, y por eso es la razón de utilizar estas lentes de contacto en estos pacientes. La tabla que veis aquí arriba es la tabla de las razones por las que estos pacientes que han abandonado el uso de la lente de contacto escleral, a pesar de estos beneficios, han abandonado su uso por alguna razón. Fijaros que el 70% de ellos tiene que ver con la dificultad en su manejo, que es el gran hándicap de las lentes de contacto esclerales, bien lo sabéis, y la pérdida de visión por el fogging, por la turbidez que se produce en el menisco post-lente, que se produce fundamentalmente por la mucosidad que se produce, y que eso no se ha llegado a gestionar de manera adecuada, a manejar de manera adecuada para intentar minimizarlo, y es una de las razones principales por las que
abandonan el uso de esta lente de contacto. Vale. Vamos a ver ahora unas claves en cuanto a cómo las tenemos que adaptar y por qué las tenemos que adaptar. Todas las lentes de contacto esclerales las tenemos que adaptar siguiendo este patrón. Tenemos que controlar el diámetro, tenemos que controlar la bóveda para que quede de una manera adecuada, ni demasiado espacio entre lente y córnea ni demasiado poco, un limbo respetado correcto y un apoyo escleral sin indentaciones como la que veis en la imagen, para que tengamos un equilibrio, un control de la fisiología corneal adecuada. En el caso de las lentes de contacto esclerales, cuando las vamos a adaptar para estos casos de ojo seco severo, uno de los factores más importantes que tenemos que controlar es el diámetro, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar adaptar la lente de contacto más grande posible que podamos poner teniendo en cuenta el espacio que tenemos para apoyar la lente. Fijaros que el tamaño más grande de lente escleral estaría en 23-24 milímetros, porque es el espacio que tenemos entre las inserciones de los músculos extraoculares, pero también nos vamos a tener la limitación de la apertura palpebral. Habrá pacientes que no podemos ponerle 24 milímetros, ni 22, ni siquiera 20, porque tiene una apertura palpebral pequeña, y el fornix en la conjuntiva también no llega hasta las inserciones de los músculos extraoculares y no tenemos un espacio de 24 milímetros, sino que tenemos de 20. Pero tenemos que intentar que esos diámetros sean los más grandes posibles. ¿Por qué? Porque la razón o la propiedad principal por la que queremos utilizar estas lentes esclerales es para que hagan un uso de protección de la superficie ocular. Es decir, lo que queremos es crear es como si fuera una capa externa a esa superficie ocular que la proteja del ambiente externo, que es uno de los factores que aumenta o exacerba esa sintomatología, ese dolor y ese daño de la superficie ocular, esos agentes externos, esa exposición de la superficie ocular. Queremos crear una especie de invernadero con la lente de contacto por encima de la córnea y la conjuntiva, llena de líquido, llena de solución salina sin conservantes o otras soluciones que vamos a ver después, que hagan que siempre esté hidratada esa superficie, que esté en unas condiciones óptimas para que se pueda regenerar sin grandes problemas. Y por tanto, cuanto más grande sea esa lente de contacto, más vamos a proteger esa superficie ocular. Porque recordar una cosa del inicio del seminario, cuando hablamos de la patología de ojo seco, hablamos de la superficie ocular, no hablamos de la córnea, también está la conjuntiva. Y el daño que se produce en una patología o una enfermedad de ojo seco severa, no solamente es un daño de la corneal, sino también es un daño conjuntival y por tanto también tenemos que generar ese invernadero por encima de la conjuntiva y por encima del limbo. Ideas importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de adaptar las lentes de contacto de estos pacientes: diámetros grandes, como mínimo mayor de 3 milímetros que el diámetro de iris visible, que sería una lente miniscleral, pero yo en este caso os añadiría que intentéis buscar diámetros mucho mayores, 5 o 6 milímetros por encima del diámetro de iris visible. Si está combinado con una ectafia muy severa, en el cual la elevación corneal es muy periférica, necesitáis también que esos diámetros sean todavía mayores. Y algo fundamental que tenéis que controlar es que la zona óptica y la zona de transición sean mayores, el conjunto de ambas zonas en el diámetro sea mayor que el diámetro de la córnea, porque si no, la lente se va a apoyar antes de llegar al limbo o se va a apoyar en el limbo, dando los problemas que ya conocemos de indentación en esas zonas. Pensar también que cuanto mayor es el diámetro, mayor asimetría escleral vamos a tener. En un caso de ojo seco severo, en el que adaptéis una lente de contacto de 17, 18, 20 milímetros, tener claro que vais a necesitar un diseño tórico, peritórico, para poder adaptarlo, porque la asimetría de esa esclera, cuanto más periférica, es mayor y un diseño esférico va a ser muy difícil que quede bien adaptado, ¿de acuerdo? Como os digo, diámetros más habituales entre 17, 50 y 21. La bóveda. En los casos de la córnea irregular, buscamos bóvedas entre 200 250 micras al inicio, para que luego descienda esa bóveda y esté entre 100 150 micras, para que la calidad óptica sea buena, porque si tenemos demasiado espacio entre la lente y la córnea, vamos a tener problemas también de visión. En el caso del ojo seco severo, en el que ya son ojos algo hipóxicos, con daño de la superficie ocular, con tinciones, úlceras, pérdida de transparencia, no es un factor tan importante.
es casi mejor dejar bóvedas ligeramente más amplias, es decir, entre 300 y 400 micras al inicio para que queden 250 después, para que haya suficiente reservorio lagrimal con la solución que le vayamos a poner para que se regenere bien esos epitelios, ¿de acuerdo? Por tanto, no es tan fundamental que hagamos adaptaciones tan cercanas a la córnea para mejorar la calidad óptica. Lo vamos a hacer de otra manera, esa mejora de calidad óptica, mejorando ese epitelio corneal por medio de la hidratación y de la conservación que vamos a generar con ese invernadero que va a ser la lente de contacto escleral y, por tanto, bóvedas por encima de 300 micras pues son más que aceptables en estos casos de patología de ojo seco. ¿Qué vamos a poner debajo? ¿Qué vamos a poner dentro de la lente de contacto que quede como reservorio? Bueno, en muchos de los casos es simplemente utilizar una solución salina sin conservantes, con iones suficientes para mantener el equilibrio del epitelio corneal. En muchos otros casos vais a utilizar lágrimas artificiales combinadas con esa solución salina, sobre todo de ácidos hialurónicos, para que la hidratación sea y humectación de la superficie mayor y se regenere con mejor calidad. En otros casos vais a poder hacerlo en colaboración con el oftalmólogo que le esté prescribiendo o que le esté siguiendo el tratamiento de esa enfermedad del ojo seco, pues con fármacos como pueden ser antiinflamatorios o pueden ser fármacos cicatrizantes o suerautólogo para mejorar ese epitelio corneal. Pues lo vais a combinar con esa solución salina. Lo que sí que es muy importante es que nunca lo utilicéis ninguna de las soluciones que vais a poner que tiene conservante, porque ese conservante va en contra de todo el proceso. Es decir, ese conservante lo que va a provocar es daño en ese epitelio corneal y es lo que en cierta manera pues queréis evitar. La viscosidad de esas soluciones también es importante, porque si ponéis soluciones muy viscosas, lo que va a ocurrir es lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es generar más detritus, más pérdida de transparencia, más turbidez en esa menisco poslente y, por tanto, como hemos visto anteriormente, pueda ser un posible motivo de abandono de este uso de las lentes de contacto. Horas de uso. Estaréis acostumbrados a oír en la mayoría de los seminarios que con la córnea irregular, con las lentes de contacto actuales, no hay que hacer un descanso al mediodía, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que fui de los primeros que empezó a decir esta manera de proceder, porque en los primeros tiempos del uso de las lentes de contacto esclerales, hace 10-15 años, sí que era muy habitual el decirle al paciente que hiciera un descanso al mediodía para limpiar la lente de contacto y así poder aguantar más horas. Sabemos que eso no es necesario en la mayoría de los casos. En el caso de los pacientes de ojo seco severo sí que está más indicado, porque es más fácil que por el daño en la superficie ocular secreten más moléculas proinflamatorias que van a hacer que aumente la turbidez de ese menisco, y por tanto hacer descansos a mitad del día para limpiar la lente, echarse un poco de solución salina en la superficie ocular, limpiar la lente y volvérsela a poner, va a mejorar la calidad de vida de esos pacientes y la calidad óptica de manera exponencial. Fijaros que el problema es que si tenemos esa lente de contacto que se está llenando de detritus y se genera turbidez, lo que va a ocurrir es que de esta imagen que veis, que es nada más ponerse la lente de contacto y veis un menisco completamente transparente, pues pase a las 6, 8 o 10 horas con menisco completamente turbio que, como veis en la imagen, va a provocar molestias, sensación de sequedad, de disconfort y además una pérdida de visión. Y por tanto es normal que el paciente decida dejar de utilizar esa lente de contacto. Otra cosa que debemos controlar y que tenemos que pensar, y esto es un mensaje no solamente para el paciente de ojo seco, sino también para el de córnea irregular, es que no tenéis que pensar en radios corneales, sino en alturas sagitales. Aquí tiene más sentido que os lo recuerde, porque en la córnea irregular, como es irregular, pues es más difícil el cálculo a partir de radios corneales, pero aquí, que en muchos de los casos son córneas regulares y que esos radios corneales son radios corneales normales, tampoco nos sirven para hacer la adaptación. Pensar siempre en la altura sagital de la lente en función del diámetro que vayamos a poner. Aquí veis lo que os comentaba de la pérdida de la agudeza visual, y es un parámetro que podemos tener en consideración para saber si esa lágrima se está volviendo más turbia o no debajo de la lente de contacto. Pensar que llegamos a perder más de una línea de agudeza visual si tenemos una lente de contacto que nos está generando
una turbidez enorme en ese menisco poslente. Y una línea de agudeza visual es algo que para el paciente es molesto y que a vosotros os puede indicar que algo tenemos que hacer para intentar mejorar esa turbidez. También lo vais a ver en la lámpara de hendidura. ¿Cómo lo podemos hacer? Como hemos dicho, lágrimas artificiales o solución salina sin conservantes para rellenar la lente. En estos casos, como os he dicho, como son diámetros muy grandes, no adaptéis lentes de contacto esféricas, siempre adaptar una lente de contacto tórica. Y en el caso de que ocurra que haya un menisco lagrimal que se enturbia con mucha facilidad, pues seguramente tendréis que bajar un poquito ese menisco poslente como si fuera una córnea irregular y no dejarlo un poquito más alto, como os he comentado antes, que es lo que estaría más indicado en un paciente con enfermedad de ojo seco. Como otra idea para casa, el diámetro, recordar, lo que buscamos son diámetros lo más grande posibles porque lo que queremos es crear un invernadero que proteja la mayor parte de la superficie ocular, no solamente la córnea, y por tanto es muy habitual que adaptéis lentes de contacto de 18 y diámetros mayores en pacientes con ojos secos muy severos. Y por último, como mensaje final, estas lentes de contacto pueden mejorar mucho la calidad visual y de vida del paciente de ojo seco, severo, lo vuelvo a repetir. Son las lentes que están muy indicadas para esos pacientes que tienen un ojo seco en el que cursa con daño de la superficie y con dolor. Ya no es un síntoma de malestar, ya es dolor. Ahí hay una neurotrofia probablemente. Y muy importante que diferenciéis entre enfermedad de ojo seco, donde estaría indicada en los casos severos, e incomodidad por el uso de la lente de contacto, donde no está indicada. Ahí probablemente está indicado hacer cambios en el diseño, en los materiales o en el mantenimiento de las lentes de contacto que ya está utilizando ese paciente. Y hasta aquí, creo que he cumplido más o menos con el tiempo que habíamos hablado, 1 hora. Quedo a vuestra disposición para contestar a todas las preguntas que tengáis, dudas o sugerencias que queráis compartir conmigo. Y un placer haber estado con vosotros. Muchísimas gracias, doctor Gonzalo. Bueno, hacer una invitación abierta a todos los que nos están viendo para poner sus preguntas en el chat. Yo las voy leyendo para que el doctor Gonzalo nos colabore contestándolas. En lo que llegan las preguntas, cabe recalcar, doctor Gonzalo, que el lente escleral son para pacientes con enfermedad de ojo seco severo. Si yo lo entendí, creo que la mayoría de los doctores lo entendieron, que yo soy el más cabeza dura. Así es. No digo que tú seas el de más cabeza dura, sino que es para pacientes de ojo seco severo, efectivamente. Ya encontré. Buenas tardes. A ver. Buenas tardes, doctor. El lente escleral, cuando se usa como reservorio, ¿cuánto es el tiempo máximo de uso al día? Cuando se usa como reservorio para estos tipos de pacientes, la podría utilizar todo el día. La cuestión es controlar esa turbidez de la película lagrimal debajo de la lente de contacto. Si no hay turbidez, no hay daño, no hay indentación en la periferia, podría utilizarla perfectamente 12, 14 horas. Lo que pasa es que en muchos de los casos en estos pacientes probablemente tenga que hacer un descanso al mediodía para evitar esa turbidez en la película lagrimal. Pero no hay una hora, un número de horas máximo que pudieran utilizarlas. Yo tengo pacientes con pemphigoide cicatricial que la utilizan desde por la mañana cuando se levantan hasta que se acuestan, sin ningún problema. Buenas tardes, doctor. En un paciente que tiene ojo seco severo, doctora Fernanda A., si puede escribir de nuevo su pregunta en el chat, porque me sale como muy conjunto y es muy difícil de interpretar.
Doctora María, ¿también puede usar el lente en pacientes con queratopatía bulosa en lugar del lente blando terapéutico? Sí, si cursa con dolor, perfectamente, sí, sí. Es una de las patologías indicadas. Ok, de la doctora Justin. ¿Pueden los lentes esclerales ser apropiados para más casos medianos o moderados de ojo seco o únicamente los muy severos? Ah, donde van a funcionar realmente bien es en el ojo seco severo. Es decir, en un ojo seco leve o moderado, probablemente con una lágrima artificial adecuada o incluso con su autólogo o con tapones, esa mejora de la sintomatología y los signos aumenta exponencialmente, y cualquier otra lente de contacto blanda con estos diseños que tienen gradiente de hidratación sea suficiente y no sea necesario utilizar una lente de contacto escleral. Donde mejor funciona es en aquellos en los que tenemos un daño de la superficie ocular. Para la doctora Cindy, ¿es posible rever el seminario? Sí, los doctores recuerden que la grabación queda en el canal de Vision Class. De todas formas, ahorita voy a poner el enlace en el chat y en el transcurso de las próximas 24 horas, María José Ortiz ahí nos ayudará a subirlo de Vision Class. Ahora, de la doctora Brenda Cabello. Buenas tardes, doctor. ¿Qué recomienda para personas con lagos oftalmo? Buena pregunta. A ver, el paciente con lago oftalmo normalmente se le generan las tinciones corneales y el daño en la superficie ocular durante la noche, que es en la que no terminan de cerrar los ojos al parpadear, y por tanto una lente de contacto escleral no tendría mucho sentido, porque tendría sentido para su uso durante el día. Entonces, lo que tiene que hacer es una protección durante la noche. Es muy habitual que se utilice lágrimas artificiales muy viscosas o pomadas para proteger esa superficie ocular mientras queda expuesta durante la noche. En algunos casos lo que se hace es con esparadrapo o sí, esparadrapo, se podría decir, es cerrar el ojo durante la noche. El problema de eso es que esas tiras con pegamento tipo esparadrapo pues van a quitar pestañas y pueden dañar toda la zona del borde libre del párpado. Y en los casos así más severos lo que se puede utilizar es una lente de contacto con mucha hidratación de tipo terapéutica para proteger la superficie ocular durante el tiempo que está el ojo abierto. Pero una lente escleral de uso nocturno no tendría mucho sentido. De la doctora Fernanda, si es una paciente usuaria de lentes esclerales con ojo seco severo, también tiene reiterada keratoconjuntivitis Zika, ¿es aconsejable el uso del lente mientras transcurre esta patología? Sí, claro, es que la keratoconjuntivitis zika es un ojo seco, y cuando hay keratoconjuntivitis significa que hay un daño de la superficie ocular, y esa lente de contacto haciendo de reservorio con la lágrima artificial adecuada, o incluso si está utilizando su autólogo, va a mejorar muchísimo la superficie ocular, y por tanto sí, claro que sería un paciente indicado. Para córneas muy dañadas, ¿se aconseja también dormir hasta reconstruir la córnea? No, es suficiente, porque el problema de las córneas que están muy dañadas, a no ser que sean córneas que tengan que ya hay una patología neurotrófica y que el dolor por la noche no le permita dormir por el dolor, van a dormir con los ojos cerrados y le van a proteger del daño externo, es decir, no va a haber una evaporación de la película lagrimal, no va a haber un mayor daño de la superficie ocular por esa agresión externa, porque tienen los párpados cerrados. Por tanto, solamente es necesario utilizarla durante el día, que es en los momentos en los que esa superficie ocular va a estar expuesta. No.
porque probablemente dormir con la lente de contacto sería contraproducente por el problema de edema corneal que se podría generar. Esto me llama la atención que la mayoría de las preguntas sean justamente las mismas, pero en diferente formato. Si alguien más tiene alguna pregunta de los doctores, les recomiendo que la escriban en el chat. Aquí en el chat veo una pregunta que es: en trasplante de córnea y que tiene ojos secos, ¿se recomienda también descansar durante el día? Bueno, no entiendo muy bien a qué se refiere descansar durante el día, si no utilizarlas muchas más horas. En el trasplante de córnea lo que tenéis que tener cuidado con las lentes esclerales es que tenéis que tener un buen contaje de la densidad endotelial, un contaje de las células endoteliales. Cuando ese contaje o esa densidad de células endoteliales está por debajo de 800 células milímetro cuadrado, las lentes de contacto esclerales no son la mejor indicación porque pueden provocar un rechazo al trasplante. Entonces, es muy importante que tengáis una biomicroscopía especular en esos casos, y entonces ya con ese dato decidir si se hace una adaptación de lente de contacto escleral. Si además tiene ojos secos, se puede salir muy beneficiado, pero siempre teniendo en cuenta esa densidad endotelial. Buenas tardes, doctor. Para la presencia de coloboma en párpado, ¿es recomendable el uso de lentes de contacto esclerales? En el caso de los colobomas, bueno, el caso del coloboma no es un problema de sequedad ocular, es un problema de que no sean capaces de cerrar por completo los párpados porque les falta una parte y tienen el problema del cierre de ese párpado. No, en ese caso no estaría, es decir, podría ser indicado por otras razones, pero no por el propio coloboma, ¿vale? Es decir, que podría ser indicado porque tenga algún daño en la superficie ocular o porque tenga una irregularidad corneal, pero no por el propio coloboma. El propio coloboma no sería el motivo como tal, sino lo que pudiera llevar de manera secundaria ese coloboma. Es decir, si ese coloboma es un coloboma que no permite el cierre del párpado por completo y deja expuesta esa superficie ocular de manera muy potente, que provoca un daño ocular severo, pues una lente de contacto escleral podría ser una buena opción, pero también lo podría ser una lente de contacto blanda, porque no estamos hablando de una patología de ojo seco que curse con inflamación, sino que es, pues eso, si no estuviera ese coloboma no tendría esa sintomatología, y entonces estaríamos hablando casi a lo mismo que si fuera un contact lens discomfort, ¿de acuerdo? Últimas dos preguntas, doctor. ¿Se recomienda el uso de Ok. lentes de contacto escleral para pacientes posoperado de queratoplastía cuando el paciente está en proceso de rechazo al tejido? No, 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 nunca. Es lo que, es lo que he comentado anteriormente. La lente de contacto escleral en el trasplante de córnea tenemos que tener en cuenta la densidad endotelial, porque si tenemos densidades endoteliales por debajo de 800 células milímetro cuadrado, el riesgo de rechazo es muy alto, y precisamente ahí es donde tenemos que evitar el uso de una lente de contacto que pueda aumentar la hipoxia y el daño de la fisiología corneal y que acelere ese rechazo. Por tanto, si es un paciente que está en riesgo de rechazo, una lente de contacto escleral no está indicada. ¿Qué causa o síntomas puede llegar a tener un paciente con una lente de contacto tallada o rotativa? Perdona, no te he oído la última parte. Del doctor Walter Amaya, ¿qué causa o síntomas puede llegar a tener un paciente con una lente de contacto tallada o rotativa? No entiendo qué quiere decir con tallada o rotativa. Perdóname. No, no, no. Es decir, Lágrima hipotónica será ideal también el reservorio, doctor.
Vamos a ver, esto es una cuestión bastante interesante. Las lágrimas hipotónicas, que son aquellas que están por debajo de 260 miliosmoles, son lágrimas con una osmolaridad muy baja. En el caso de un paciente de ojo seco severo, en el que estamos con una hiperosmolaridad, sí que podría estar indicada, porque va a estar mezclada con la película mal, y por tanto no va a hacer que baje la osmolaridad del conjunto completo, ¿vale? Pues pacientes que tienen 320 o 330 milosmoles puede ocurrir eso. Pero a un paciente que no sea de ojo seco, por ejemplo, un paciente de queratocono que no tenga una hiperosmolaridad, tenga una osmolaridad normal, si ponéis una lágrima hipotónica, lo que vais a hacer es bajar tanto la osmolaridad de la superficie ocular, que es también contraproducente y puede causar picor, puede causar molestias en el paciente que son debidas a esa hiperosmolaridad. Entonces, cuidado con recomendar lágrimas artificiales hipotónicas en pacientes que no tienen una hiperosmolaridad. ¿De acuerdo? Listo. Pues sin más, parece que no hay más preguntas, doctor. Y más que nada, le agradezco muchísimo su participación, sus conocimientos. Siempre es un placer para nosotros contar con su apoyo y, bueno, también con su pasión por enseñar a los demás doctores. Le cuento que justo cuando publiqué el diseño y la información sobre el que usted iba a estar hablando, mis redes sociales explotaron. Bueno, todos los doctores estaban muy entusiasmados. Le extrañamos mucho. Lo lamento que explotaran, lo lamento, pero ya lo recuperaré. Ya lo recuperaré. Y nada, le extrañamos mucho en Latinoamérica. Esperamos verle pronto. Bueno, esperemos que sí, esperemos que sí. Ahora que ya volvemos a una casi normalidad, esperemos que no volvamos atrás y que esto del COVID se haya quedado ya en una pesadilla de la que nos hemos despertado y podamos volver a viajar y volver a ir a congresos por allí, que siempre apetece. Es un placer siempre. Listo. Aprovechando que están los doctores todavía conectados, 2 anuncios parroquiales. El próximo viernes a la misma hora, en el mismo lugar, a diferencia del día de hoy que modificamos un poco el horario, es a las 6 de la tarde en Ciudad de México. Nos esperamos para hablar sobre el ABC del control de miopía con el doctor Alejandro Tapia. Les esperamos, voy a estar mandando la invitación. Y a su vez, quiero recordarles, en el chat está la información para cualquier pregunta que tengan sobre lentes generales de Blanchard. Pueden escribirle a Marcos Legnowoski en el correo marcoslegnowoski@comprevision. Lo voy a copiar en el chat y también estará en la sección de información en el video de YouTube. Sin quitarle más tiempo al doctor Gonzalo y a los demás doctores que nos están viendo, muchísimas gracias y excelente fin de semana. Igualmente, que paséis un buen fin de semana. Y buena tarde. A mí yo no, yo ya dentro de un rato a la cama. Ya para dormir. Eso es. Buen día. Chao, chao.